Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. Iniciamos nuestro segmento de debates y soluciones y para ello vamos a hacer un enlace vía Skype con el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Vamos a hablar acerca de todo lo que ha sucedido y las expectativas alrededor de estos 2 días, hoy 22 de abril y también mañana martes 23. Se espera que hoy había una fecha que habían dispuesto la Alianza Cívica al gobierno para reunirse junto con el organismo de Estados Americanos OEA. También estaba previsto que el día de mañana se asistiera a una invitación que hicieran los testigos y garantes de esta mesa de negociación, y hay bastantes intrigas alrededor de esto o dudas sobre si hoy asistirán tanto las dos delegaciones al INCAE. Muy buenos días, doctor Francisco. Háblenos un poco acerca de estas expectativas y qué es lo que se podría estar dando en los próximos días, considerando que se estarían retomando nuevamente las negociaciones. Muy buenos días, Michelle, es un gran placer estar con usted y los televidentes del canal 10. Mira, tal vez antes de llegar al diálogo y las expectativas que hay en cuanto a él, deberíamos de reconocer algo que ocurrió ayer, domingo de Pascua de Resurrección en Roma, en donde el Santo Padre, el Papa Francisco, reuniéndose con literalmente decenas de miles de feligreses que se encontraban en la Plaza de San Pedro en Roma, en su mensaje al mundo y a la ciudad de Roma, destacó el tema de Venezuela y de Nicaragua. Obviamente el de Nicaragua es de gran importancia para nosotros. Y entonces, en cuanto a Nicaragua, él dijo que él esperaba que se continuasen los esfuerzos para encontrar lo antes posible una solución pacífica y negociada a la crisis nicaragüense, que beneficiaría esa solución a todos los nicaragüenses. Y en Managua, en su última homilía, antes de regresar a Roma, el monseñor Silvio Báez también se sumó a lo importante que era el diálogo, pero añadió que no se podía negociar ni la libertad ni la vida, y además mencionó que él tenía serias dudas acerca del compromiso verdadero y real que tiene el gobierno con el diálogo. Menciona estas cosas, Michelle, porque esto es lo que estas dos homilías, llamémoslo así, han hecho la cama para las negociaciones que entiendo que van a haber ahora entre los miembros de la Alianza Cívica y el nuncio apostólico, Monseñor Sommertag, y el señor Rosadillo de la OEA. Parece que Rosadillo estaba en Washington recibiendo instrucciones, y pareciera que hoy un grupo de los miembros de la Alianza Cívica se van a reunir con los dos, llamémoslo así, testigos, y en el caso de Monseñor Sommertag, casi el mediador, para ver qué es lo que espera a los que van a llegar al INCAE mañana 23 de abril, que es la fecha que se había fijado antes de Semana Santa, para retomar el diálogo después de lo que ellos llaman un periodo de reflexión. Como te digo, con esto lo que vemos es mucho apoyo internacional para retomar otra vez el diálogo, pero siempre es la gran incógnita, Michelle, la gran incógnita de cuán comprometido está el gobierno de Nicaragua y cuánta buena fe está llevando estas negociaciones, porque la verdad es que las negociaciones, el diálogo de Nicaragua en este momento se encuentra en un estado de animación suspendida. Se habla pues de que se está recapacitando en cuanto al diálogo, pero la verdad es que está en una encrucijada, está paralizado, Michelle, y está agonizando, y la pregunta es, ¿habrá la posibilidad de rescatar este diálogo o va a ir desapareciendo paulatinamente por la falta de voluntad política de cumplir por parte del gobierno los acuerdos que ya se han requete negociado? Doctor,
estas dos homilías, tanto del Papa como la del Monseñor Silvio, podrían ser señales para que tanto el gobierno como la Alianza Cívica asistan a estas dos o a estas reuniones que fueron convocadas para el día de mañana, y si qué peso tienen este mensaje que diera el Papa Francisco. Bueno, yo creo que lo que hace el Santo Padre es articular el pensar de la comunidad internacional. Yo estoy absolutamente convencido, por ejemplo, que el Departamento de Estado también está empecinado en que este diálogo sea exitoso. Y nadie debería de creer de querer que fracase, ¿verdad? Sigue siendo nuestra mejor opción para ponerle un punto y final a la crisis que está viviendo Nicaragua. Pero por otro lado está la triste realidad de que se firman acuerdos, se firman comunicados y después el gobierno procede a, de hecho, repudiar lo que él mismo había firmado. Y eso lo vimos, por ejemplo, el Viernes Santo y este fin de semana, pues, en que se celebraba la Pascua de Resurrección en Nicaragua, cuando continuaba la represión en nuestro país. Personas que habían sido arrestados, el incidente que se vio en la rotonda Rubén Darío, Metrocentro, lo mismo que pasó en la catedral, pues cuando se reunieron ahí los feligreses. Todo eso no abona a que este diálogo realmente sea creíble, y cada vez más se escuchan voces, Michelle, que están dudando sobre la eficacia de este mecanismo que con tanta esperanza se lanzó a finales de febrero de este año. Ahora, ¿qué papel juegan las sanciones que se están aplicando en contra de las personas allegadas al presidente Daniel Ortega? Antes de Semana Santa, Estados Unidos habría dado a conocer que se estaría sancionando al Bancorp y también a uno de los hijos del presidente Daniel Ortega. ¿Esto también podría generar que el gobierno ceda? Bueno, yo creo que es de todo conocido, Michelle, que el gobierno, si no fuera por las presiones internacionales, que vienen principalmente, pero no exclusivamente de los Estados Unidos, no estaría negociando. No se hubiera sentado el equipo, pues, que nombró el gobierno a hablar con los miembros de la Alianza Cívica en el INCAE, si no hubiera sido por la visita del embajador McKinley a Nicaragua hace ya 6 semanas. Y no estaría realmente firmando los acuerdos, llegando ellos incluso cuando se habían retirado los miembros de la Alianza Cívica para reflexionar, si no fuera por las sanciones. Ahora, yo lo que noté, hablando con amigos nicaragüenses, es que, y también te debo decir, con expertos latinoamericanos aquí en Washington, era una cierta frustración con la manera en que se estaban manejando las sanciones. Yo leí ahí un artículo de opinión, creo que era de Humberto Belli, que hablaba de el tigre de papel. No sé si vos lo viste, Michelle, pero la tesis de Humberto es que para muchos norteamericanos y latinoamericanos, los Estados Unidos han manejado una retórica muy dura, muy fuerte, en contra del gobierno de Maduro, en contra del gobierno de Daniel Ortega, pero la acción se había quedado corta. Y esta era la situación hasta que John Bolton volvió otra vez a Miami. Es la tercera vez, creo yo, que llega John Bolton, que es el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, a Miami, y allí reunidos con cubanos en el exilio, venezolanos en el exilio, nicaragüenses en el exilio, se tiró un discurso muy, pero muy duro, y los Estados Unidos anunciaron casi inmediatamente, pues, como dijiste vos, una campaña muy dura contra Bancorp, que la comenté yo con Jocelyn la semana pasada, en donde esencialmente dijo que los Estados Unidos no se iba a dejar engañar por cambios en el estatus jurídico de Bancorp, la nacionalización, en otras palabras, de Bancorp, y la creación de un llamado Banco del Estado no era algo que iba a proteger o escudar de ninguna manera a Bancorp, y tampoco el traspasar los fondos que tenían ellos en fideicomiso a Caruna, por ejemplo. Y después también dejaron caer la bomba de la aplicación de sanciones Magnitsky contra Laureano Ortega.
O sea que él ya es el segundo miembro de la familia Ortega Murillo que está castigado claramente por el Tesoro norteamericano. O sea que los Estados Unidos con esa acción le vuelve a dar dinamismo al proceso de las sanciones y estimula de nuevo pues al gobierno de Ortega a regresar a la mesa de negociación, pero no haciendo la mueca, porque ya estamos claros que ni la Alianza Cívica va a seguir negociando si se acuerdan cosas y después no se cumplen, y tampoco la comunidad internacional va a creer en el diálogo si no hay frutos tangibles. ¿Y qué son para mí algunos ejemplos, Michelle, de frutos tangibles? Por ejemplo, que le quiten el embargo del papel y de la tinta a los diarios, que pongan en libertad a los periodistas que están encarcelados, incluyendo a Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao, regresándoles a ellos el 100% de noticias y sobre todo adelantando con la liberación, no la excarcelación, pero la liberación de tantos encarcelados políticos, prisioneros o presos de conciencia, como le digo yo, que siguen pudriéndose en las cárceles nicaragüenses. Ahora, ¿podrían venir más sanciones si el gobierno no da más muestras de voluntad, o mejor dicho, de muestras reales de buena voluntad? Bueno, yo creo que la bomba atómica que todavía no han tirado los norteamericanos es suspendernos a nosotros del DR-CAFTA. Y el DR-CAFTA, como vos sabés, Michelle, es un acuerdo de libre comercio que existe entre los países centroamericanos y la República Dominicana por un lado y los Estados Unidos por otro. Y lo que hace el DR-CAFTA es darle un acceso privilegiado a los países de Mesoamérica que están en él inscritos, como Nicaragua, al mercado más grande del mundo y al más importante para Nicaragua, que es los Estados Unidos. Nosotros tenemos, Michelle, un superávit comercial importante con los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le exportamos a ellos mucho más de lo que nosotros importamos de los Estados Unidos. Y eso nos permite a nosotros acumular reservas internacionales, pero también darle empleo a más de 120,000 nicaragüenses. Si por alguna razón u otra los Estados Unidos fuera a suspender o a cancelar nuestro acceso al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, eso sería el golpe de gracia para lo poco que queda de nuestra economía, porque esas firmas de maquila, como le decimos nosotros, o de zona franca, empezarían a abandonar a Nicaragua y regresar a los países de donde ellos vinieron, como son Guatemala, Honduras, o tal vez establecerse en otra parte completamente diferente. Ese sería para mí ya el último golpe y el más fuerte que podrían los norteamericanos aplicarle a Nicaragua. Y entonces eso me lleva tal vez a otra reflexión, Michelle, y es que yo estaba viendo hace unos días un documento que fue citado bastante por los medios nicaragüenses. Es este documento del Fondo Monetario que acaban de publicar, que se llama La Perspectiva de la Economía Global. Y ahí lo que nuestros periódicos han recogido es que el Fondo Monetario está pronosticando que el desempeño nicaragüense, de la economía nicaragüense este año, será una contracción de un 5%. Ahora, yo estoy de acuerdo con FUNIDE que si no se llega a una negociación exitosa y creíble en Nicaragua, va a ser mucho peor la contracción que el 5% que el Fondo Monetario está pronosticando. Déjame terminar esto, por favor, Michelle. Que el Fondo Monetario está pronosticando para Nicaragua. Pero lo más interesante en este informe es que el informe establece que en los últimos 5 años la economía venezolana ha sufrido una contracción de aproximadamente un 50%, es decir, se ha reducido a la mitad. La inflación de Venezuela ha subido en esos 5 años de 27% a casi 1.000.000% el año pasado, y se pronostica 10 millones de inflación
de inflación el año entrante. Y yo me pregunto, ¿queremos nosotros los nicaragüenses que eso nos pase a nosotros o no? Porque eso es definitivamente el camino en que nosotros entraríamos si no lográramos ponerle un fin a esta crisis política. Precisamente esa es mi pregunta, doctor. ¿El gobierno está consciente hacia dónde nos enrumbamos si ellos no cumplen con los acuerdos y no se sientan realmente a negociar con buena voluntad? El presidente Ortega está consciente de lo que va a suceder económicamente y si él estaría dispuesto o está apostando a eso, a dejar el país en la completa bancarrota como está sucediendo con Venezuela. Yo creo que ellos han internalizado eso mentalmente. Yo estoy seguro que Daniel Ortega y la compañera Rosario están claras de que las cosas no andan bien económicamente, por más de que estén hablando de la normalización de la economía. Pero para serte franco, creo yo que si ellos tienen que poner en la balanza, por un lado, la situación económica, social y humanitaria de Nicaragua y por el otro lado la ambición de ellos de continuar en el poder, no solo hasta el año 2021, sino que más allá del año 2021, ellos preferirían continuar en el poder. Y ese es en el fondo el problema que está enfrentando Nicaragua y el diálogo. Ahora, lo único que realmente está frenando las ambiciones de ellos, creo yo, son las presiones internacionales, no aquellas que pudieran afectar a nuestra economía, sino aquellas que van teledirigidas a la familia Ortega Murillo, como lo que le acaba de pasar, por ejemplo, al hijo mayor, o no el mayor, pero al hijo de ellos, Laureano, esta semana pasada. Eso sí les llega, eso sí los motiva a ellos a negociar. Pero la gran pregunta de siempre es, ¿están negociando de buena fe o solo haciendo la mueca? Ahora, ¿qué se puede hacer o qué podrían hacer ellos para demorar estas otras sanciones o echar para atrás para estas sanciones, suponiendo que ellos están interesados precisamente en que no se sancione ni a sus allegados ni a sus familiares, mucho menos a ellos, refiriéndome al presidente Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo? Bueno, yo creo que allí es importante lo que yo te leí de las palabras del Papa, y él está hablando de negociaciones exitosas en beneficio para todos los nicaragüenses. Yo no tengo y no he tenido la oportunidad de hablar con el embajador McKinley, que estuvo en la reunión con Daniel Ortega, pero yo estoy seguro que a él se le dio ciertas, ¿cómo te diría yo?, ciertas consideraciones que podrían beneficiarlo a él y a su familia. Entonces, yo creo que los mensajes norteamericanos han sido bien claros hacia la familia, pero hasta la fecha yo creo que ellos, o Daniel, que tiene mucha experiencia, muchos años, está negociando al borde del precipicio, está creyendo que de alguna manera puede no solo quedarse en el poder, sino que de alguna manera escaparse de esta situación, a lo mejor contando con el apoyo de Maduro, de Putin y hasta de la República Popular China, a pesar de que nuestras relaciones son con la República de China, Taiwán, ¿verdad? O sea, que él está apostando a que él puede en una negociación rescatar la situación de él y de su familia, porque eso es lo que más le interesa a él y tal vez lo único que le interesa. Y de ser posible, tal vez a lo mejor rescatar a la economía nicaragüense, pero yo no creo que esos dos objetivos son compatibles. Y si él tiene que sacrificar uno, sería la economía, el bienestar económico y social del pueblo de Nicaragua. Ahora, usted decía que lo que tiene el gobierno sentado en una mesa de negociación son precisamente estas presiones internacionales y estas sanciones que se han venido aplicando o que están próximas a aplicarse. Pero acá adentro,
¿cuáles son los mecanismos que la oposición todavía tiene para ejercer presión, considerando que no se le ha permitido marchar libremente y dejar en evidencia la cantidad o la fuerza política que tiene la oposición? ¿Hay otro tipo de mecanismos que se podrían estar utilizando desde aquí adentro para ejercer presión y que el gobierno ceda o al menos cumpla con los acuerdos firmados en marzo pasado? Yo creo que hay dos armas poderosas que tiene por ahora la oposición nicaragüense. Una de ellas es de seguir insistiendo en su derecho a manifestar su inquietud con el gobierno y su rechazo al gobierno. Cada vez que, por ejemplo, se reúnen nicaragüenses, aunque sean grupos pequeños, como ocurrió pues el Viernes Santo, con banderas nicaragüenses, cada vez que eso ocurre y que el gobierno reprime a esos grupos, pierde puntos internacionalmente, ¿verdad? Y entonces se mantiene viva de esa manera la llama de la libertad de Nicaragua. Yo estoy seguro, por las declaraciones del embajador Sullivan este fin de semana en Nicaragua y las declaraciones de por ejemplo, la secretaria adjunta para Latinoamérica o para el hemisferio occidental, Kimberly Breyer, a raíz de lo que ocurrió el viernes, esas presiones, esos intentos de ejercer el derecho constitucional a protestar en contra de un gobierno que ha perdido su legitimidad, es algo que mantiene vivo las sanciones internacionalmente. O sea que eso es un arma poderosa que yo creo que la oposición nicaragüense tiene que seguir utilizando. La otra, que es bien importante, es que la Alianza Cívica continúe con un plan de eventualmente retirarse de la mesa de negociación en el INCAE si ve que realmente es inútil continuar en este diálogo, porque el diálogo es importante para Daniel. Mientras él o su representante están sentados en el INCAE, él puede decir que siguen ellos negociando una salida a la crisis, pero en el momento en que la Alianza Cívica tome una medida, para darte un ejemplo, como el de la conferencia episcopal, que sencillamente dijo que no iba a participar más en el diálogo, desde ese momento ya no puede Daniel y el representante de él aquí en los Estados Unidos o los representantes de Nicaragua en Europa de pedirle tiempo para que el diálogo funcione a los socios importantes comerciales de Nicaragua. O sea que esas son para mí las dos grandes herramientas. Una tercera podría ser una sublevación armada, ¿verdad? Y yo creo que uno de los columnistas ahora en el diario La Prensa habla de esa eventualidad. Ahora, hasta la fecha, la Alianza Cívica ha dicho que nadie en Nicaragua quiere esa sublevación armada. Pero obviamente esa es una tercera arma, pero no es una que yo creo que en este momento deberíamos de estar realmente considerando, porque las otras dos tienen la fuerza como para forzar el gobierno a negociar de buena fe. Eso es lo que se está buscando. Doctor, pero si la Alianza Cívica se levanta, digamos, de la mesa de negociación, ¿quién saldría beneficiada de esto? Considerando que el diálogo y las negociaciones, pues, es la única salida cívica a toda la crisis. Y han dicho que si se levantan de la mesa, el gobierno o la delegación del gobierno ha dicho que buscarían otros interlocutores. En realidad, ¿le conviene a la Alianza Cívica y a la oposición levantarse de esta mesa si en un dado caso el gobierno continúa en su posición de no dar voluntad política para cumplir con los acuerdos? Ya, Michelle, quiero que quede muy clara mi posición. Yo creo que nadie ganaría y estas negociaciones fueran a desmantelarse. Pero también nadie gana, creo yo, si continúan reunidos sobre hojas de ruta, sobre acuerdos, comunicados, y en el fondo el gobierno demuestre de una manera casi instantánea que no tiene realmente un deseo sincero de cumplir con eso. Allí los grandes perdedores serían la Alianza Cívica, que ya está siendo cuestionado por muchos nicaragüenses bien intencionados, ¿verdad? Personas serias que lo que quieren es lo mejor para el país, pero que están viendo que este mecanismo no está funcionando. Ahora, yo creo que el gran perdedor, sin embargo, sería el gobierno de Nicaragua,
Y nosotros vemos que el gobierno se percata de eso, porque ¿qué pasó cuando la Alianza Cívica dijo que iba a retirarse para reflexionar? Los del gobierno llegaban todos los días al INCAE y decían: aquí estamos para negociar, que vuelva la Alianza Cívica acá. Y uno de ellos, uno de los miembros de la delegación del gobierno, hizo referencia, quiso chantajear a la Alianza Cívica con este tema de llamar a otros interlocutores. Quiero que quede bien claro lo siguiente: cualquier grupo de interlocutores que fueran a negociar en paralelo con y separado de la Alianza Cívica, inmediatamente perdería toda legitimidad de Nicaragua, porque el único interlocutor en este momento nicaragüense que es reconocido nacional e internacionalmente, para bien o para mal, es la Alianza Cívica. Ahora, la credibilidad de la alianza ha ido erosionándose, a como ocurrió pues con el diálogo inicial, ¿verdad?, del año pasado, pero sigue siendo la gran arma de la Alianza Cívica la posibilidad de su retiro, porque en ese momento, Michelle, queda desnudo internacionalmente realmente la postura de Nicaragua y de su gobierno, y entonces ahí vendría muy rápidamente y antes de finales de junio, ¿verdad?, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, porque yo creo que ya para finales de junio, con el cambio de gobierno en El Salvador, con el hecho de que se ha sentado a un representante de Juan Guaidó en la silla venezolana, se tendrán los votos para aplicarle la Carta Democrática a Nicaragua. Precisamente sobre este tema, ¿cuáles son lo que se tiene previsto? Vemos que hay un representante de Estados Unidos presidiendo el organismo. Sin embargo, todavía no se han recuperado o tenido todos los votos para aplicar la Carta Democrática. ¿Cuáles serían los efectos en un dado caso se acelera este proceso y efectivamente se aplique esta Carta Democrática si el gobierno continúa en esta posición? ¿Cuáles serían los efectos que tendría para nuestra sociedad la aplicación de esta? Bueno, significaría el aislamiento total en el hemisferio americano del gobierno de Daniel Ortega, y eso solo ha ocurrido con dos otros países. Uno fue Cuba, remontando a la época de hecho pues de Fidel Castro, y el otro fue Honduras después del derrocamiento del gobierno de Mel Zelaya, ¿verdad? En el caso de Cuba, la suspensión prácticamente ha continuado por más de 60 años, con lo que ya todos conocemos que es la situación difícil de Cuba. Y en el caso de Honduras fue tan grande la presión que el gobierno hondureño recurrió a elecciones democráticas que fueron aceptadas por la comunidad internacional muy rápidamente, y después de eso la reincorporación de Honduras al sistema interamericano. Ahora, yo creo que, te quiero recordar que para aplicar la Carta Democrática tienen que reunirse los cancilleres americanos. No es una acción que puede tomar el Consejo Permanente de la OEA. Y yo estoy seguro que durante los 3 meses que va a estar Carlos Trujillo como representante de los Estados Unidos, pero además de presidente del Consejo Permanente, va a haber una reunión. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Va a haber una reunión de los cancilleres del hemisferio, y en esa reunión yo creo que van a haber los votos para excluir a Nicaragua del sistema interamericano. Pero esto, ¿a quién perjudicaría más? ¿Al gobierno, a las personas que conforman el gobierno, o al pueblo nicaragüense? En realidad nos conviene que se aplique la Carta Democrática. ¿A quién va a perjudicar? Y si esto en realidad va a ser motivo de presión para que el gobierno ceda. Mira, es una presión obviamente para que el gobierno ceda. Es una acción, si vos querés, simbólica, pero ¿quién sale perjudicado? Todo Nicaragua. ¿Incluyendo el gobierno, el presidente? Bueno, pero ahí volvemos a la primera pregunta tuya, la primera inquietud tuya. ¿Eso va a tener un impacto en la familia Ortega Murillo? Pues a lo mejor a ellos no le importaría nada, pero como eso sería parte de
un arsenal de acciones que contempla la comunidad internacional. Te digo yo pues que se podría después de eso proceder a sacar a Nicaragua el DR-CAFTA y no se podrían en ese momento descartar ninguna otra medidas, ningunas. Y yo creo que eso es lo que tienen que comprender Daniel Ortega y Rosario Murillo y aquellos que están más allegados a ellos, ¿verdad? Porque está en juego su pellejo, ¿verdad? Y estamos llegando rápidamente a una encrucijada en donde hay un agotamiento en Nicaragua, pero la comunidad internacional sigue empecinada en que hay un cambio, como dijo el Papa, en la situación de Nicaragua, pero pacífica, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Esta no es una situación, Michelle, ideal, no es una situación buena. Te acabo de decir lo que le ha pasado a Venezuela. Te di algunas estadísticas, pero una que no te mencioné es que la producción de petróleo en Venezuela se ha bajado en un 70% en esos 5 o 6 años que te acabo de mencionar. Entonces, realmente queremos nosotros y realmente le conviene al gobierno de Nicaragua el presidir un colapso total y completo de nuestra economía como la que se están dando en Venezuela. Yo creo que no. Y sobre todo, porque esto no va a parar con el colapso de nuestra economía. La familia, en mi opinión, Ortega y Murillo y aquellos que están más allegados a ellos van a ser afectados y perjudicados de una manera muy importante, y eso sí le interesa al Carmen. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias por estar con nosotros este lunes, dando sus impresiones y sus comentarios alrededor de estos temas. Se espera que el día de hoy y el día de mañana se reinicien las negociaciones en el INCAE para seguir abordando estos temas. Recordemos que han quedado pendientes 2 temas importantes de discutir: el tema de la justicia y también la democratización del Estado nicaragüense, que pasa, dicen los miembros de la Alianza Cívica, por unas elecciones adelantadas. También está pendiente el cumplimiento por completo de los acuerdos firmados en marzo. De esta manera hacemos una pausa comercial. Más adelante seguiremos hablando de este tema. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana, siempre hablando de lo decisivos que son estos días para determinar si se va a continuar o no con el diálogo nacional, lo que a juicio de muchos sectores representa la única salida pacífica a la crisis sociopolítica, económica y humanitaria incluso que enfrenta Nicaragua desde el año pasado, desde el 2018. Vamos a seguir conversando de ese tema y también de las reformas electorales con José Antonio Peraza, secretario ejecutivo del Movimiento por Nicaragua. José Antonio, un placer que nos acompañe por acá. Bienvenido. Jocelyn, ¿qué tal de vacaciones? Bien, gracias a Dios. Dándole gracias a Dios por el sacrificio de mandar a sus unigénitos para morir en la cruz del Calvario por nosotros, meditando un poco y orando sobre todo también, ¿verdad? Para que a Nicaragua le espere un mejor futuro, es lo que desea toda Nicaragua. Yo creo que sí, definitivamente. Sería extraño que deseáramos el mal para nuestra patria, ¿no? Iniciemos hablando sobre lo decisivos que son estos días de cara a que se determine o no si se va a continuar en esa mesa de negociación, si es efectivamente hasta ahora la única salida pacífica a la crisis política de Nicaragua. Y lo que recientemente han dicho algunos sectores también, Monseñor Silvio Báez decía que estamos en un sepulcro social y que no debemos de permitir eso, y lo que dijo el Papa, de buscar una salida pacífica y negociada a la crisis de Nicaragua. Muy buenos días, Jocelyn. Mira, lo que yo tengo entendido es que el día de hoy, que los testigos habían convocado y que la alianza iba a aprovechar para plantear, bueno, en el cumplimiento de los 2 acuerdos que tenemos, que es sobre libertades y sobre libertad de presos políticos, dónde estamos y si hay voluntad de que verdaderamente esa parte se cumpla, porque realmente no se ha cumplido. Eso sería el tema. Y mañana, hasta donde yo tengo entendido, viene la misión, una misión de la OEA, donde viene la parte que se dedica en la OEA a los temas electorales, y que son las partes que han definido algunos documentos que son importantes para la continuación del proceso. Recordemos que en el 2016 la OEA, el gobierno llamó a la OEA y que se empezó un proceso de negociación que supuestamente iba a durar 3 años, y en esos 3 años se iba a reformar o a transformar el sistema electoral de Nicaragua.
Nada de eso se ha cumplido, las negociaciones se han suspendido, han pasado por varios momentos, se han firmado alrededor de 7, 8 documentos, ¿verdad?, sobre este proceso, pero al final no hay nada concreto. Definitivamente yo creo que muy pocas personas, digamos, serias y conscientes de lo que pasa en el país, queremos una salida que no sea diferente a la negociada. Sin embargo, como decía el canciller anterior a mi presentación, es muy importante tener claro de que no se puede continuar en un proceso de negociación mientras no hayan hechos concretos, ¿verdad? Entonces, mientras no salgan los presos y mientras no haya posibilidad de que la gente se exprese en la calle, como lo vimos la semana pasada, yo creo que es muy difícil seguir en el proceso de negociación, porque eso haría que la Alianza Cívica perdiera mucha legitimidad, está siendo cuestionada seriamente, y si sigue por ese camino yo creo que pondría en duda, digamos, su propia representatividad en esa negociación. De hecho, en una publicación hoy del Nuevo Diario, José Palé manifestaba en el escrito que está en no el lo Nuevo he leído, Diario, desgraciadamente, que el gobierno, según él, ha llevado la crisis al diálogo, o el diálogo a un nivel de crisis, sí, esta claro, segunda etapa del diálogo, y que eso precisamente le hace ya dudar, y que les va a ser motivo de una reflexión exhaustiva luego del día de hoy y el día de mañana, claro, según lo que pase en estos encuentros que son muy relevantes para el país. Es que, por ejemplo, si no salen los presos, yo creo que es una prioridad para la sociedad nicaragüense, parece, por los reclamos que hay, de que esa gente tiene que estar en libertad, y en libertad total, ¿verdad? Con esos juicios ya suspendidos y eliminados. Y el otro tema fundamental es que nos podamos expresar, ¿verdad? Porque si no, supongamos que fuéramos a un proceso electoral el próximo año, no podemos ir a un proceso electoral donde la gente no puede expresar, digamos, sus opiniones, sus sentimientos. Entonces, definitivamente estamos llegando como a un borde, ¿verdad? Si la alianza comete el error de continuar un diálogo paralelo sin cumplir con esos términos que ya han sido definidos, yo creo que cometería un gran error, y ellos lo saben. Entonces no pueden decir que no lo vieron, que no lo previeron, y hay que ser muy cuidadosos, porque la mayoría de los nicaragüenses estamos expectantes de qué pasa en esa situación. Lo que dijo Monseñor Silvio Báez, estamos en un sepulcro social y no podemos permitir eso. Lo que dijo el Papa Francisco, que se tiene que buscar siempre, sí, una salida pacífica y negociada. Sus apreciaciones al respecto, y qué nivel de trascendencia tienen estas dos posiciones en la actual crisis, y en la posición de ambos sectores. Yo creo que Nicaragua no puede buscar una solución violenta, porque ha demostrado en los últimos 196 años casi que tenemos de vida independiente que eso no ha hecho de Nicaragua un mejor país. Todo lo contrario, estamos en el vagón de atrás de esta locomotora que se llama América Latina, continente americano, que dice mucho de nuestra experiencia política en los últimos casi 200 años. Y definitivamente hay que buscar la opción de la paz, ¿verdad? Trascender nuestra triste historia de que siempre tratamos de resolver los temas de manera violenta. Yo he estado hablando con mucha gente durante la Semana Santa, y definitivamente uno se sorprende cuando la gente le da soluciones tan sencillas de cómo resolver el problema en Nicaragua, que está en nuestro subconsciente, ¿verdad? Casi siempre hay dos opciones, que son o la violencia o la intervención norteamericana. Esa no puede seguir siendo la historia de Nicaragua en el siglo XXI, que fue la del siglo pasado y del siglo antepasado. Entonces, tenemos que ser creativos, ¿verdad? Nicaragua tiene que subir 2 o 3 peldaños, asumir responsabilidades, la Alianza Cívica asumir responsabilidades, el gobierno tiene que asumir responsabilidades de lo que ha sucedido. Yo creo que hay informes contundentes del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y de muchos organismos y otros organismos internacionales y nacionales de derechos humanos que los responsabilizan en gran medida de lo que ha sucedido en el año pasado, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es hora de que los nicaragüenses asumamos nuestra responsabilidad en la conducción y en la resolución de los problemas de Nicaragua. No podemos vivir de crisis en crisis, de diálogos en diálogos que al final no resuelven nada, y al final terminamos resolviendo los problemas de la misma manera equivocada que lo hemos hecho durante casi 200 años, que es más violencia, más exclusión, y siempre pensando que va a venir alguien de afuera, de algún lugar que nadie sabe, que es el que va a poder resolver los problemas de Nicaragua. Como con una varita mágica. Sí, eso el doctor Emilio Álvarez Montalbán lo llamaba el sentido mágico de la vida. Alguien va a venir y va a dar la solución. No, la solución está en nosotros, no hay nadie más que la vaya a solucionar. Tenemos que tener la paciencia, la entereza y el valor.
sabemos que el gobierno no es un gobierno, ahí ese gobierno no está lleno ni de demócratas ni de patriotas. Han demostrado que tienen la capacidad y la voluntad de sacrificar al pueblo de Nicaragua, y yo creo que ese no es el camino. Ahí debe haber gente sensata que le diga al presidente Ortega: este camino no nos lleva a ninguna solución satisfactoria para la mayoría de los nicaragüenses, y hay que sobreponer los intereses de la nación a la voluntad de permanecer en el poder. El ex canciller, en su intervención y entrevista con Michelle, decía que lo que está buscando el gobierno es la garantía de su familia, sí, y que claro, es precisamente lo que les ha obligado a criterio de él a sentarse y a buscar una salida negociada a esto, aunque también decía que definitivamente no ha hecho, según él, pues una comparecencia de buena voluntad ahí, sino claro, más bien la mueca, y así lo citaba él. ¿Qué tanto podría ceder la Alianza Cívica y la oposición en Nicaragua para garantizar al gobierno y a toda su familia una buena salida para ellos como familia de esta situación, pero que también esto pueda dar la garantía de una salida de la crisis sociopolítica en nuestro país? ¿Deben ceder en esa parte? Bueno, yo creo que la alianza va a tener que hacer concesiones, pero hay concesiones que no se pueden hacer. Por ejemplo, si ya se negoció que estén libres los presos, si ya se negoció de que tenemos derecho a marchar, no se puede, por lo menos yo pensaría como alianza, a discutir los temas, porque algunas garantías se le tienen que dar al círculo de gobierno para poder trascender la situación que estamos viviendo, y para eso volvemos a lo mismo, se necesita patriotismo y desprendimiento. La historia política de Nicaragua muestra que los hombres fuertes, que los hombres duros, siempre han privilegiado, digamos, su permanencia en el poder que los intereses de la nación. Eso en Nicaragua es una norma, y mientras nosotros como sociedad no trascendamos esa situación, vamos a seguir en los conflictos que siempre hemos vivido en los últimos 200 años. Tenemos que construir una clase política que vea por sus intereses, pero que también vea por los intereses de la nación. ¿Podría ser una salida negociada, un elemento, una salida negociada, una amnistía total que se aplique tanto al gobernante como a la oposición, es decir, a los presos políticos y al gobernante? Va a ser muy difícil que la acepte la sociedad nicaragüense. Los muertos están muy cercanos, están muy visibles, digamos, la represión la vemos todos los días, y por lo tanto alguna justicia tenemos que implementar, algún mecanismo para que se juzgue a las personas que han cometido, digamos, abusos de poder, de cualquiera de los dos lados que sea. Pero yo creo que la amnistía, como se dio en otras ocasiones, yo creo que va a ser muy difícil. El expresidente Bolaño decía que Nicaragua tenía alrededor de 51 52 amnistías. O sea, eso demuestra que las amnistías no han sido la solución para Nicaragua. Porque si hemos tenido 52 amnistías, solo ahí estamos claros de que hemos tenido durante nuestra historia 52 conflictos que han necesitado para su resolución un olvido, una amnesia. Y parece que esa no ha sido la solución para Nicaragua. Tenemos un pasado reciente, desgraciadamente con casi los mismos actores que participaron en una de las confrontaciones más violentas y más terribles que ha tenido esta sociedad en toda su historia. Y sin embargo, menos de 30 o un poco más de 30 años, menos de 30 años, estamos nuevamente en un conflicto terrible. ¿Qué quiere decir? Que esa no ha sido la solución para Nicaragua. ¿Cuál sería la solución? Yo creo que aquí se necesita una comisión de la verdad que nos diga qué fue lo que pasó. No la que existe ahora. No, eso es una cosa, eso es un chiste, pues, para ponerlo en términos simples. Sí. Una comisión que nos diga qué fue lo que sucedió, cómo se va a castigar a esas personas, cómo se va a resarcir a las víctimas que sufrieron, digamos, por cualquiera de los bandos que haya sido, y qué vamos a hacer para que esto no se repita. Porque definitivamente el sistema político de Nicaragua necesita una transformación profunda, porque si no vamos a seguir en este problema. Si hay una minusvalía que tenemos como sociedad, es su sistema político. No tanto el electoral, que ese se puede diseñar casi de la manera que nosotros soñemos que queremos hacerlo. Es el sistema político de Nicaragua que nos lleva siempre a estos callejones sin salida de la violencia, de la, digamos, de la exclusión de los que piensan diferente, y siempre, desgraciadamente, tenemos ese círculo nefasto que nos lleva a las mismas conclusiones. ¿Qué significa? Que aquí hay algo que no funciona desde hace muchísimos años y que tenemos que ver con ayuda internacional
cómo resolvemos ese problema como sociedad, porque nunca vamos a salir del subdesarrollo, nunca vamos a transformar este país mientras no le entremos de lleno a Se ese ha dicho que está pendiente dos temas torales en esta mesa de negociación, que es la democratización y la justicia. Correcto. Y en este sentido también está pendiente lo electoral. Se ha demandado una y otra vez el adelanto de elecciones, pero en el orden de prioridades, que es primero, y lo pregunto porque si nos vamos a una auténtica comisión de la verdad, una comisión de la verdad que goce de la legitimidad que requieren todos los sectores, habría que indagar caso por caso, y en la mayoría de los casos se le atribuye la cantidad de muerte, de presos políticos, de exiliados, a todas las acciones gubernamentales. Entonces, si se van a esa comisión de la verdad y todo se le atribuye al gobierno, y realmente así lo han dicho organismos de derecho internacional, entonces esto implicaría procesar a los gobernantes, pero en un país como Nicaragua, donde todo está hegemonizado y todo está controlado por el mismo gobernante, esto sería prácticamente utópico. Entonces, ¿qué es primero? La reforma electoral válida, aplicada en lo más esencial, o el tema de la justicia con una comisión de la verdad, o se puede hacer esto de manera paralela, José Antonio. Yo lo que pienso es lo siguiente. Pues yo me reúno con muchísima gente, y cuando te reuniste dicen, es que no podemos avanzar si no hacemos esto, y cuando veo yo tomo nota casi de todo lo que hablo, o por lo menos lo guardo y después lo escribo en mi casa. Definitivamente esa no es el camino según mi criterio, ¿no? Mi humilde criterio. Porque la gente siempre, nosotros tenemos aquí una sociedad ideal que nunca ni siquiera nos hemos acercado a construir. Y no es por arte de magia que un día por otro los nicaragüenses vamos a hacerlo diferente de lo que hemos sido en los últimos casi 200 años. Por lo tanto, tenemos que ir paso a paso. Yo creo que hay consenso mundial de que no se puede construir un país, digamos, decente, donde hayan instituciones creíbles, sin una reforma al Poder Judicial. Pero nosotros podríamos tocar el tema del Poder Judicial sin tocar el Poder Electoral en una sociedad como Nicaragua. Eso es imposible. O sea, la llave para empezar a resolver este problema creo que pasa por el tema de la democratización, quitando en este momento los dos temas que no se han cumplido, que ya los definimos como prioridad. Entonces, para entrarle a este tema es el tema electoral, el tema democrático, pero no se puede resolver el tema democrático si no vemos el tema electoral. Deberían ir en paralelo. Entonces. Deberían ir en paralelo, pero, o sea, tenemos que entrar al tema electoral para crear un sistema creíble, para poder ir a elecciones y para determinar quiénes son los grupos que tienen la legitimidad para tomar las decisiones políticas para empezar a transformar el país, ¿verdad? No se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿verdad? Lógicamente eso va a traer un gran problema porque tenemos un sistema de judicial totalmente pervertido y que no tiene mayor credibilidad. Pero bueno, esa es parte de la negociación. ¿Cómo hacemos para hacer en este momento los cambios esencialmente mínimos, casi respetando la misma ley electoral, para hacer la transición? Yo sé que eso a la gente no le gusta porque quieren un sistema perfecto donde inventemos cosas que nunca ni en sueños hemos podido tener. Hablemos precisamente de esos elementos fundamentales, de una reforma electoral básica, porque no se puede hacer total, todo, ¿verdad? Y queremos ahondar en ese tema precisamente que nos ha quedado pendiente, José Antonio. ¿Qué elemento implica esa reforma electoral básica? Mira, Jocelyn, ese fue el tema que discutió la OEA, y lo hizo en varios documentos, ¿verdad? Una de las recomendaciones más importantes la hace la OEA en el informe final de la OEA del 2011, en las elecciones del 2011. Después hay un informe que fue secreto, donde la OEA le plantea al gobierno, estas son las dificultades que tiene el sistema electoral de Nicaragua, que nunca se dio a conocer hasta el día de hoy. Después hubo un acuerdo, y después hubo este informe, que es un informe de la conversación, intercambio que tuvo el gobierno de Nicaragua con la OEA. En ese momento, la OEA planteó alrededor de 14 temas, que básicamente son, te los voy a leer: sí. Voto universal y equitativo, la inscripción o tema de registro civil, el registro electoral, el acceso a los centros de votación, la emisión del voto de manera libre, la integridad de las preferencias del votante, o sea, que si voté por un candidato no vayan a aparecer votos de manera inversa, ¿verdad?
el registro exacto de las preferencias del votante, o sea, que se respete mi voto, el derecho a postulación a cargos políticos, que no se le impida a nadie que se proponga un cargo político, la igualdad en la seguridad para todos los votantes, la igualdad de oportunidades tales como financiamiento a los partidos políticos, el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de asociación, asamblea, expresión, frecuencia de las elecciones regulares e irreversibilidad de los resultados. Esto fue lo que originalmente la OEA le plantea al gobierno. Ahora, la realidad de Nicaragua, Jocelyn, nos hace reflexionar sobre que aquí hay que cambiar muchísimas cosas. Son demasiadas y no se pueden hacer al mismo tiempo. Y si planteamos una reforma tan profunda, no nos vamos a poner de acuerdo. Además, no sabemos la fuerza política que tienen en estos momentos las fuerzas que están luchando por el poder. ¿Qué significa eso? Que yo consideraría que hay unas 10 reformas que son fundamentales y yo las reduciría a unas 3 o 4, que son una reforma profunda al Consejo Supremo. Cuando digo profunda es quitar a las personas que están ahí, que se han coludido con los fraudes. Eso incluye magistrados, incluye SEM. Todos los consejos electorales, ya sea departamental, municipal, y un cambio fundamental que sí se tiene que dar, es que hay que despartidizar las personas que trabajan o que son parte de las juntas receptoras de votos. Ese sería un elemento fundamental. Sin quitar los fiscales. No, es que los fiscales no pueden ser, ya los voy a tocar. O sea, los miembros del Consejo, que son el presidente, primer miembro y segundo miembro. Los que representan al Consejo en sí. Sí, no pueden ser partidarios. Yo creo que ese es un salto que se ha dado casi en todo Centroamérica y Nicaragua no tiene por qué estar por detrás de eso. Después, una revisión profunda al padrón electoral. Algunas de las soluciones que yo he investigado, hablado con la doctora Rosa Marina Zelaya, es hacer un proceso de inscripción nuevo para que los más o menos 3 millones de votantes que tiene el país puedan inscribirse nuevamente y que puedan tener un documento que les permita votar. Después definir un montón de protocolos para ver los temas de los fiscales, el tema de poner recursos, los procedimientos claros para llevar a una elección, una auditoría profunda al software del Consejo Supremo Electoral, una auditoría también y un protocolo de cómo se van a presentar los resultados, resolver el tema de las personerías de todos los partidos que quieran aspirar. Que haya pluralismo partidario. Que haya pluralismo y que se le regrese a los que la perdieron. Definiciones claras de cómo va a ser la observación electoral nacional e internacional, tiene que ser libre y completa. Procedimientos claros para todo el proceso electoral, reglamentos para imponer impugnaciones, quejas, todo ese tipo, y cómo se van a resolver en cada una de las instancias del Consejo, y un elemento muy importante que es de índole político. No se puede ir a una elección sin tener claro cuál va a ser el proceso que van a jugar las autoridades en el proceso electoral. ¿Por qué? No podemos tener una elección donde el gobierno y el Estado utilicen todas las alcaldías y todas las instituciones del Estado para apoyar su campaña política. Yo creo que hay que hacer un parte de agua y tiene que empezarse a castigar a las personas que violen la ley electoral, cosa que nunca ha sucedido en el país. Yo creo que esos elementos nos permitirían, estoy hablando de manera bien general porque cada uno tiene un montón de aristas, nos permitirían hacer una transición rápida, digamos, construir un consenso sobre la nueva sociedad que queremos construir, y de esa manera podríamos tener el peso del Frente Sandinista, de los partiditos que se han llamado zancudos y de posiblemente la nueva fuerza política y social que van a hacer de esas elecciones. Me parece, no estoy clara, esto no incluye el hecho de reformar ese porcentaje que fue quitado con el cual puede ser electo un presidente. Yo creo que eso no resolvería nada. ¿Eso no es toral en un momento como No, para este momento no, porque yo tengo aquí, digamos, algunos elementos que yo he elaborado, y entre uno de esos tengo la elección, los procedimientos para la elección de magistrados y el porcentaje para elegir un presidente. A ver, toda esta reforma va a ser producto de un acuerdo político, porque si no, los diputados que tenemos en la Asamblea nunca lo van a aprobar. Tiene que ser un acuerdo político entre las partes que van a estar negociando. ¿Se puede hacer en esta mesa de negociación? Sí, se puede hacer. ¿Por qué? Por una cosa bien simple. Ahí se va a definir si Daniel Ortega va a participar en esas elecciones o no va a participar. ¿Verdad? Eso es un acuerdo político, porque eso no se lo podemos imponer. ¿Cómo darle legitimidad? Y pregunto esto porque precisamente una de
de las expresiones del gobierno es que están buscando, por ejemplo, en el caso de los presos políticos, que están buscando la manera o el proceso que dé legitimidad a la excarcelación o a la libertad total de estos presos políticos. Y me imaginaría yo, presumiendo, ¿verdad?, siendo un poco atrevida, que con este tema también buscaría una legitimidad para que esta reforma se haga desde un poder del Estado y no desde una mesa de negociación. No, es que, ¿O no es inminentemente necesario? No, es que eso se va a expresar en una ley, es casi seguro, pero el acuerdo de cómo se va a trabajar... A ver, ayer un amigo me decía, lo primero que tenés que plantear es que se tiene que ganar con el 50+1. Eso es lo ideal. Pero, ¿qué resolvemos en una elección ahorita poniendo esa norma? A ver, que la discusión fundamental es lo que dijo Estados Unidos. ¿Qué le dijo Estados Unidos? Nosotros consideramos que no es Estados Unidos el que define Nicaragua, pero hay que tomarlo en cuenta por lo que implica Estados Unidos. ¿Qué es lo que dijo los representantes del gobierno de Estados Unidos? Preferiríamos que haya nuevos liderazgos y que la pareja presidencial no se presente a las elecciones. Bueno, eso es un tema de discusión. Una vez que se defina si Daniel Ortega o doña Rosario Murillo pueden ser candidatos o no, entonces pasemos al siguiente tema, ¿verdad? Yo creo que aquí, si se gana con el 50+1, con el 40+1, con el 35+1, eso no importa. No importa, porque aquí estamos claros de que va a ser una negociación política para ir a una elección, ¿verdad? De que todos los partidos o todas las personas que quieran formar un partido político a una elección tienen el derecho de hacerlo y tienen que tener las mismas oportunidades para hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a discutir aquí? ¿En cuánto tiempo se va a poder formar un partido? ¿Cómo vamos a reducir, digamos, los procedimientos y los elementos a cumplir para poder tener un partido en orden? Por ejemplo, se piden el 100% de las juntas directivas en todos los municipios del país. Eso se tiene que relajar si queremos construir un partido nuevo. Esas son las discusiones importantes. Porque yo creo que aquí va a haber una elección clara. O sea, va a haber, el pueblo de Nicaragua va a escoger con facilidad cuál es el destino que quiere. Entonces yo creo que discutir si la norma se gana con el 45% para el 50%, en este caso es intrascendente. Lo que no es intrascendente, una vez terminado este proceso, una vez que se reforme ya el sistema electoral para que sea permanente por muchos años, ahí sí hay que definir cosas muy importantes. Alguna no reelección presidencial, cuáles son, digamos, los cargos de elección popular que sí pueden repetir, que se debe ganar con el 50+1 para que haya una legitimidad en cualquier elección, y ahí hay miles de temas que se puedan tocar. Yo he identificado alrededor de 30 temas, que cada uno de esos temas tienen subtemas de montones de variantes, pero lo fundamental yo lo reduciría a 3 cosas. A ver, reforma al padrón electoral, reforma al Consejo Supremo con todo eso lo que implica, procedimientos claros para toda la elección, observación electoral, ¿verdad? Yo diría que eso y un acuerdo de cómo va a ser el actuar del Estado y de las fuerzas represivas con respecto a los que violen la ley electoral. Yo creo que con esos 5 temas, que desde luego tienen un montón de subtemas, podríamos hacer la transición de manera rápida para poder darnos cuenta cuál es el peso social de y político de cada grupo y así ver cómo se va a reconstruir el sistema. Ahora, planteémonos el escenario hipotético. Se hace a través de un acuerdo político, luego se expresa a través de una ley, pero para poder expresarlo a través de una ley tiene que pasar el filtro de la Asamblea Nacional. Por eso tiene que ser un acuerdo político. Tiene que ser un acuerdo político que garantice, que sea vinculante, digámoslo de alguna manera, para que sí, a través de la voluntad de ese acuerdo político, de la voluntad gubernamental sobre todo, que al final todo se resume a eso, a la voluntad del gobierno. No es solo la voluntad del gobierno. Se haga y se cumpla. Por eso, es que precisamente por eso es que la gente me dice, es que Daniel no va a cumplir. No, es que él no quiere cumplir nada. Si es que él quiere estar en la misma situación que es el mundo ideal para él, ¿no? No tiene oposición, determina lo que pasa en todos los poderes del Estado. Por esa misma razón es que tiene que hacer un acuerdo político. Y tiene un acuerdo político no porque él lo quiera, sino porque la presión es tan grande, digamos, la espada está sobre él, sobre su familia y sobre el país, que nos va a permitir que él haga concesiones sustantivas para poder ir a un proceso electoral que sea justo, equitativo, donde haya oportunidades, y entonces en una situación así, digamos, se pueda
tener una elección que sea legítima, creíble, y ese resultado tiene que respetarse independientemente de cuál sea. Ahora vamos a los tiempos que esto podría tomar, porque se ha dicho que tiene que tomar 2 legislaturas para que sea una reforma como esta. Explíquenos de esto, si realmente se tienen que tomar en cuenta esas 2 legislaturas en la Asamblea Nacional previo a este acuerdo político. Es que es lógico, para poder hacer eso tiene que venir una reforma constitucional que cambie, digamos, los tiempos para hacer 2 legislaturas. ¿Qué quiere decir? Que esas 2 legislaturas, o sea, hay que cambiar la Constitución, ahorita no recuerdo los periodos exactos, pero básicamente se tienen que cambiar esos periodos para que puedan haber 2 legislaturas y iniciar el proceso de negociación, ¿verdad? Perdón, el proceso de transformación del sistema. Se ha hablado que en el 2020 podría ser bueno, la OEA había dado en cuenta estas 2 legislaturas. La OEA había dado 2 plazos, entre 9 meses y 14 meses. Ellos tendrán sus criterios internos para decir. Yo creo que la elección ideal sería, digamos, respetando un poco los términos, sería en el mes de marzo del próximo año. Digamos que básicamente estamos en verano. Podrían reunirse todas las elecciones, porque ahí serían todas las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados, los 3 diputados, concejales, alcaldes y vicealcaldes. Entonces yo creo que ahí alcanzarían todas las elecciones. Va a ser una elección compleja, pero es mejor manejarla así, porque es una elección donde vamos a requerir de nuevo padrón electoral, van a haber una serie de dificultades, pero esos son los retos que nosotros nunca hemos resuelto o que retrocedimos en los años pasados por el retroceso profundo que tuvo el sistema electoral. En el caso de este periodo hasta el 2020, ¿estaría Nicaragua realmente preparada? ¿Estaría la oposición preparada para irse a una elección? Y lo pregunto porque hemos visto que a veces el pluralismo partidario no ha sido el mejor aliado en los procesos electorales. ¿Tendrá todo el pueblo de Nicaragua clara la visión al momento de ir a un proceso electoral? Yo creo que sí. A ver, el pueblo de Nicaragua ha mostrado en los momentos críticos que él sabe lo que va a escoger. Eso fue claro en el 90, fue claro en el 2006, fue claro en el 2001. Hubo dificultades en el 2006 porque hubo una división profunda del Partido Liberal en aquel momento, pues el PLC. Pero en el 90 fue claro, en el 96 fue mucho más claro, donde habían 24 partidos y el pueblo de Nicaragua escogió 2, ¿verdad? Yo estoy casi seguro que cuando haya claridad del proceso electoral, cuando haya confianza en ese proceso electoral y esté claro cuál es el líder que la oposición ha escogido, pueden haber 20 partidos zancudos y la gente no se va a confundir. Lo ha demostrado en el pasado. Yo estoy seguro que con las redes sociales, con la capacidad de información que hay en este siglo y con las posibilidades que ya tiene nuestro pueblo de acceder a internet, la conectividad ha aumentado, casi se ha triplicado. Eso yo creo que no va a haber confusión, no hay manera. Este pueblo al final ha mostrado que es políticamente sabio en los momentos cruciales y yo creo que no habría mayor problema. Bueno, sus recomendaciones finales, sus conclusiones de cara también a lo decisivo que son el día de hoy y el día de mañana para determinar si realmente el diálogo puede continuar, que esté en un proceso de reflexión, lo relevante que es para Nicaragua esta plática con las personas que hasta el momento están como testigos y han fungido, digamos, de alguna manera como garantes. Bueno, yo creo que básicamente hay que hacer que se cumpla lo acordado. No se puede continuar en el diálogo si no se cumple con lo acordado. Y yo creo que es fundamental ver cuál es la propuesta que trae la OEA. En este acuerdo que se dio en la mesa de conversación e intercambio, básicamente la OEA se plantea 2 temas fundamentales, que es el fortalecimiento jurídico, digamos, de toda la parte electoral y resolver el tema del transfugismo político. Yo creo que esa etapa ha quedado totalmente superada. Yo creo que aunque no hay un documento firmado después del último, que fue creo en el 2017, tenemos que buscar otra manera. Hay que ver qué es el planteamiento que trae la OEA, porque ella había planteado 3 años. Básicamente han pasado 2 años y no hemos resuelto absolutamente nada. Y el contexto es otro. Y el contexto es totalmente diferente. En aquel momento la OEA había planteado para las elecciones del 2021. Yo creo que ya no aguanta el 2021 y las transformaciones tienen que ser más rápidas. Hay un elemento muy importante. La Alianza Cívica cuestionó al gobierno para que hiciera su propuesta de reforma electoral
y yo creo que esa es una buena manera para ver el termómetro de cómo está viendo el gobierno el proceso de reforma. Si no llevan ninguna propuesta, eso sería algo que no tiene ninguna disposición de hacer reforma. Estamos claros que con el Consejo Supremo Electoral es imposible, y se lo repito, imposible hacer unas elecciones transparentes y creíbles. Bueno, gracias, José Antonio. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días también a usted por habernos acompañado. Muchas gracias, como siempre, este viernes para estar con nosotros. De hecho, hoy estamos... yo no sabía que eran 2 días, pero no hay problema. Estamos reponiendo el viernes pasado, para siempre conversar con usted de estos temas tan relevantes que le importan a toda Nicaragua. Nosotros vamos a seguir con más de Acción 10 en la mañana después de un breve corte comercial. Quédese con nosotros.